Hola, hoy queremos compartir con ustedes una receta muy importante para nosotras. Es emblemática tanto en Colombia como en Venezuela. Es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Según nosotros. Exacto. Por eso, por favor, quédense con nosotros hasta el final para que conozcan la maravillosa arepa. En realidad, en Colombia y en Venezuela por región hay distintos tipos de arepas, pero hoy les queremos mostrar las de nosotras, las tradicionales de nuestras regiones. Así que, quédense. ¿Qué necesitamos para preparar las arepas? Bueno, en Colombia tradicionalmente lo que se necesita es mazorca o también se le llama elote. Y lo que se tiene que hacer es remojarlo, molerlo, luego mezclarlo con agua, mantequilla y sal y hacer la forma típica de las arepas. Y luego en un fogón de leña, tiene que ser de leña, si no es de leña entonces no sabe a arepa. Tienen que asarlas hasta que tenga una textura crocante. En Venezuela también tenemos esa forma de hacerla, de forma tradicional, pero gracias a los astros, la tecnología y el avance del mundo, la evolución, hemos logrado obtener harina de maíz. ¿Dónde pueden conseguir en Alemania la harina de maíz? Normalmente en tiendas de abarrotes, no sé, chinas, turcas, africanas, sí. También latinas, hay tiendas latinas. Las arepas las preparamos con un poquito de sal, agua y nuestra harina. Eso las preparamos en un budare, que es una forma de plancha de cerámica o de barro. Es tradicional tenerlas en nuestras casas. Y bueno, es sencilla, se pueden también las arepas hacer fritas, asadas, en leña, como en Colombia. Igual, en general la arepa se puede hacer de mil formas. En Colombia es muy común encontrar puestos de vendedores de arepas en prácticamente cada esquina de cada barrio. Entonces, si uno quiere desayunar con arepa, pues simplemente sale de su casa, va a la esquina, le compra al arepero o a la arepera, que es como se le dice a la persona que vende arepas, pues sus arepas y ya, y se devuelve para su casa. Entonces, digamos que no necesitamos hacerlas necesariamente en casa, porque se pueden comprar fácilmente en la esquina. Por su parte, en Venezuela puedes conseguir arepas en las areperas, en locales específicos, no en vendedores ambulantes, sino en locales. Y es tradicional siempre tener arepas recién hechas en casa. Nuestras madres o abuelas siempre tienen la tradición de preparar desayuno, almuerzo o cena con arepas. Igual sí, no, en Colombia tampoco falta siempre la arepita del desayuno. En realidad es como el pan para los alemanes. Con sopa, ¿cierto? En Colombia También es muy se puede, tradicional. más que todo en la zona andina, se puede comer con sopas. Se come con las llamadas changuas, que son unas sopas, que eso es otra historia. Sí. Para preparar las arepas necesitas un bol, agregar harina, la cantidad que tú desees preparar, le agregas unas pizcas de sal. Como opción puedes usar un huevo, porque así por lo menos la textura está chévere y es rico y bueno, opcional, no es obligatorio. Agregas agua y vas masajeando, haciendo tu mezcla hasta que quede una pastita o una mezcla homogénea. La textura de la arepa en realidad es como a ti mejor te guste, si te gustan más blanditas o más secas, e igual la opción de freírla o de asarla es tu decisión. También en Colombia una variación que se puede hacer es agregarle un poco de mantequilla para darle suavidad a la arepa. Todo es opcional, pero sí, la base es harina, agua y sal. Esta es la textura que debes tener para obtener unas lindas arepas. La masa queda completamente homogénea. Aquí tenemos la forma de hacer nuestras arepas redonditas. En Venezuela siempre son un poquito más gorditas. Ya les explicamos por qué. La forma de la arepa de Colombia es prácticamente la misma. La diferencia es que es un poco más delgada. Y ahí están asándose nuestras arepas. Nosotros las hacemos en una paila de acero, en una sartén de acero, perdón,
porque pues no tenemos Ni budare, ni fogón, ni ni nada. asador, ni Y nada. así van nuestras arepas. Este sonido realmente es de los dioses. No, y el olor, no se lo imaginan. Sí, nosotros disfrutamos tanto, esperamos mucho, mucho siempre que hacemos arepas. Y mientras se hacen nuestras arepas, Ruth tiene una anécdota muy buena que contarles. Ujú. Sí, resulta que cuando llegué a Alemania, pues tenía ganas de hacer mis arepas y pues ya había conseguido la harina de pan y todo para hacerlas. Y yo pensé, bueno, ¿dónde consigo un fogón? Una parrilla para asarlas. Entonces, en donde yo vivía, pues en el horno están estas rejillitas, estas parrillas donde se coloca a hacer pues las tortas y todo esto. Entonces yo la saqué, la coloqué sobre la estufa y empecé a asar las arepas allí. Entonces, Y eso ocasionó un humo. ajá, y claro, Muy fuerte. se llenó toda la habitación de humo, se estaba quemando. Y entonces entran los compañeros alemanes del BG y todos asustados dicen, venga, ¿qué pasó? Se está incendiando la casa. Sí. Y yo ahí abanicando la arepita. ¡Peor! Y los detectores de humo hicieron su trabajo, sonaron, fue una locura, Sí. pero lograron controlarlo. Sí, no llegaron los bomberos. Así que menos tengan mal. mucho cuidado cuando cocinan en Alemania, Sí. lo que sea, porque a un poco de humo te puede llamar a los bomberos y Sí, causarte sí. un problema muy grave. Entonces este tipo de cosas es mejor hacerlas en un lugar bien ventilado y además de eso, pues sí, o sea, no en un asador, sino, o si se puede hacer al aire libre, excelente. Claro. Pero si no, en una pailita y estar cuidando pues de tener la arepa a una temperatura media para que se cocine por dentro y por fuera, porque si no pues queda cruda por dentro Y taparla un y rato. taparla un ratito. Sí. Y por aquí Ruth está preparando El acompañante. Estoy rallando un poquito de queso. Este queso que ven aquí es el queso más parecido que hemos encontrado para... al queso latino, Ujú. el que tiene sabor, salsita y todo. Pues allá en Colombia le llamamos queso cuajada. En Venezuela puede ser queso de mano, queso blanco. Sí, es el más parecido al queso de Entonces, nosotros. lo estamos rallando para luego pues hacer acompañar nuestras arepitas. Luego les mostramos cómo. Aquí ya tengo algo de quesito Yeah. rallado. Qué rico. Y por aquí vamos con nuestras arepitas. Pero les tenemos un tip. Como en Alemania no tenemos ni El asador. asador, ni budare, ni nada así, pues nosotras usamos esta técnica de horno. Ujú, Para- primero se les da un poquito de color en la sartén. Por Aquí acá. como estamos acá. Y luego entonces las pasamos Al horno. y Sí. les dejamos asando como que Unos 15 minutos a fuego medio para que queden por dentro bien Cocinitas, sí. esponjadas y gorditas. Bueno, aquí ven las diferencias. Las más gorditas son las de Venezuela y las más planitas las de Colombia. Sí. Así han quedado nuestras arepas. La venezolana es cortita, como les hemos dicho, porque va rellena. Los rellenos se ponen completitos. En cambio, la colombiana tiene todo por encima, entonces aquí en mi plato ven todo con lo que la pienso acompañar, unos frijoles, aguacate, queso, un poco de picante. Y la idea entonces es colocarlo todo en la parte de arriba e írselo comiendo por mordiscos. Pues, cada mordisco. exacto, como si fuese un pancito, ¿cierto? En cambio, rellena en Venezuela. ¿Qué pasa con el venezolano que se respete? Bueno, uno abre la arepa con el cuchillo y siempre queda una masita en el cuchillo. Entonces el venezolano tiene la tradición de comerse esa masita primero. Eso es esencial, eso es como de los dioses, ¿verdad? Así que así quedó nuestras arepas. Sí. Pero ¿cómo se acompaña? Siempre con un tintico. Y un guayoyo. Así que tengan buen provecho, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Chao. Adiós.